Amén. Isaías 42, 7 y 8 dice la palabra: para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Amén. Pero yo encontraba este mismo texto en otra versión y dice: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de cárceles a los presos y de casas de prisión a los que están en asiento de tinieblas. Padre, esta mañana venimos orando, Señor, Padre, pidiéndote misericordia, Señor, por cada uno de mis hermanos. Señor, bendecimos la vida de cada uno, Señor, cada padre, cada hijo tuyo, cada casa, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, miremos esta versión. Dice: para que abras los ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que están de asiento de tinieblas. Entonces se está hablando, hermano, no de prisiones físicas. Hay casas, hermano, que han entrado en prisiones, y esas prisiones solo el Señor las puede libertar. Ahora, nos parecería a nosotros: pastor, pero yo ya soy cristiano. Hay casas que cristianos que han caído en prisiones. Amén. ¿Cuántas veces el enemigo no se ha metido en una casa y la aprisiona? Porque se le ha abierto una puerta, y al abrir una puerta el enemigo se mete y aprisiona a una familia, a una casa, a un individuo, hermano. Y esto es lo que el Señor vino a libertar. Aleluya. Entonces fíjese que algo muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué una casa cae en prisión? Salmo 107, versículo 10 dice: moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Amén. Entonces muchas veces, hermano, por eso algo que decía Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Lo que Josué quería, hermano, no solo él servir al Señor, sino también su casa, para que su casa no fuese, hermano, aprisionada. Donde quiera que el Señor llegue, ahí hay bendición. Amén. Por eso cuando abren su casa, mire, los varones abrieron su casa, hermano Guanchi, Dios bendiga desde ya de antemano su casa. Aleluya. Entonces vemos los dos factores que nos habla la palabra. ¿Por qué una casa puede ser aprisionada? Hermano, mire, la primera: porque fueron rebeldes a la palabra del Señor, a las palabras de Dios. Muchas veces el Señor envía su palabra y decimos: yo no creo en eso, eso no es para mí, eso es para aquel que no vino. Hermano, y nos rebelamos a la palabra o la acomodamos a nuestro antojo. Nos rebelamos a un mensaje que Dios envía. Nosotros podemos muchas veces, hermano, y no es debido, rechazar al mensajero, pero no su palabra. Amén. Por eso cuando alguien predica aquí y se menosprecia, hermano, es una rebeldía. Porque Dios envía su palabra. Desde el momento que Dios pone a alguien aquí,
No todo el tiempo yo como pastor voy a estar dando una palabra, pero van a haber gente que Dios la va a levantar para llevarle un mensaje de parte de Dios, y usted va a decir: Señor, yo recibo lo que viene de ti. No mire la figura, ¿verdad? Porque, hermano, tal vez la figura no es la mejor que a usted le cae, pero a Dios le plujo enviar su palabra. Entonces fíjese que ¿por qué las casas caen en prisión? Porque fueron rebeldes a la palabra del Señor y menospreciaron el consejo del Altísimo. Cuando nosotros tenemos problemas, todos tenemos problemas algunas veces, ¿verdad? ¿A quién tenemos que pedirle consejo? ¿A la abuelita? ¿Al tío? Hermano, nosotros tenemos que pedir el consejo del Altísimo. Tenemos pastores que, aunque no le den la solución, le dan un consejo de parte de Dios. Amén. Pero entonces, como el pastor no me cae bien, tampoco le voy a hablar nada de lo que me está pasando. No hay problema. No hay problema. Pero entonces las casas son aprisionadas, hermano, por falta de oír el consejo del Altísimo. Amén. Entonces veamos algunas cosas. Isaías 31 dice: ay de los hijos rebeldes. No está hablando de los que no son hijos. Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor. Yo le pregunto una cosa: ¿todos los hijos son obedientes? Hay uno que a veces, hermano, hace la diferencia en la casa. Yo sé que usted está pensando en su marimbita, ¿verdad? Está pensando en todos. ¿Cuál de los 5, de los 4, de los 3 o de los 10 es el más obediente? Hace la diferencia. Ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, y hacen alianza, pero no según mi espíritu, para añadir pecado sobre pecado. Los que descienden a Egipto sin consultarme, para refugiarse en el amparo de Faraón y buscar abrigo a la sombra de Egipto. Entonces hay rebeldía, hermano, cuando se hacen planes sin consultar al Señor, porque no son los planes de Dios. Por eso la Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Hermano, qué precioso entender esto, pero estamos viendo esto porque no queremos que nuestra casa sea aprisionada. Amén. Hermano, no, aquí somos cristianos. Sí, cristianos aprisionados. Porque pueden haber cristianos que están bajo prisiones. Y eso, hermano, ya el enemigo los tiene acorralados. La rebeldía en el pródigo y su consecuencia. El pródigo era hijo de la casa. Le pregunto, ¿era hijo de la casa? ¿Dejó de ser hijo? Nunca dejó de ser hijo, aunque se fue de la casa. Pero hubo un momento, ¿y qué lo hizo ser rebelde? ¿Cuál fue el motivo por el cual se dejó aprisionar? Mire, había en la casa escasez, había abundancia, hermano. Entonces, si en la casa del Padre hay abundancia, ¿qué te hace ir a otro lugar a buscar lo que no tienes que buscar? Amén. Por eso, mire, digo yo, ¿qué le haría falta al pródigo? Que si tenía comida, vestuario, posición, techo, amor del Padre, ¿qué le hacía falta al pródigo? Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos.
Y el menor de ellos era el chiquito, hermano, peligroso, ¿verdad? Le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, hermano, hasta la alcancía se llevó, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda, viviendo locamente, la vida loca. Porque, hermano, gastó lo que tenía, todos los bienes. Ahora, ¿qué lo aprisionó? Estando en la casa, porque la idea surgió estando en la casa. Hay gente que estando en la casa de Dios también quiere vivir perdidamente. Entonces veamos. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Qué trabajo más hermoso. Apacentar cerdos, hermano. Pero ya vamos a entender el porqué de los cerdos, porque nosotros los conocemos solo en chicharrones, ¿verdad? Pero los cerdos en la antigüedad tenían algo, hermano, era un trabajo no deseable. Primero porque eran inmundos ante la ley. Ahora usted mira un cerdito, no se imaginen que es inmundo. Lo que usted piensa en ese cerdito es que va con un buen morito, ya, ¿verdad? Pero entonces el pródigo fue metido en una prisión de necesidad y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Qué triste estar preso en una cárcel de necesidad. Y ahora vamos a ver esto, hermano. Mire, la rebeldía trae la necesidad, acarrea la prisión de necesidad. No tenía nada, no le había quedado nada. ¿Y qué hacía él? Cuando miraba que los cerdos se banqueteaban, hermano, ellos, los cerdos con el estómago lleno y el pródigo con una orquesta en el estómago. Gracias a Dios no comió, porque si no se hubiera quedado en la posilga, no hubiese regresado a la casa del padre. Entonces fíjese, entonces volviendo en sí dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. ¿Sabe qué va a hacer que muchos pródigos regresen a esta congregación? Cuando se acuerden que en la casa de papá hay buen pan. Amén. Mire, a la oveja se le busca, a la que está extraviada y reconoce su extravío, pero al pródigo no lo buscan. El pródigo, el hambre lo hace que piense en regresar a la casa del padre. Gloria a Dios. Entonces miremos, hermano, es que el pródigo es fantástico. Entonces él dice: me levantaré. ¿Quién tomó la decisión? E iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. La decisión de ir, y, hermano, y arreglarse contra el cielo. Y eso es fácil. Señor, perdóname todo lo malo que yo he hecho. Pero dice el pródigo: pero también pequé con el Padre terrenal. E irle a pedir perdón al Padre terrenal
Es lo más difícil para el hombre, humillarse. Por eso, ¿cuántos, hermano? Y vamos a ver, porque vamos a hacer una serie de esto. ¿Cuántas casas no están aprisionadas por falta de perdón? Ese marido que tengo, ese marido mío, me hizo una que no la olvido. Aprisionados. Pero dejémosla ahí. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Ahora, entonces, ¿qué perdió aparte de lo económico? ¿Qué perdió el pródigo? Perdió su identidad. Y usted sabe que la gente lo que primero pierde y se mete a drogas y tanta cosa y busca placeres porque no tienen identidad. Yo no concibo a alguien, hermano, que vaya a disfrutar una discoteca igual que una casa o igual que un culto. En una discoteca lo que se busca es identidad, el halago de personas de este mundo. Pero en la casa del Padre hay identidad. Y algo, hermano, que el pródigo no perdió en ese momento, fue su identidad. Porque entonces le estaba diciendo al Padre: Padre, mira, yo no quiero, ya no soy tu hijo, no soy digno. Hazme como uno de tus trabajadores. Y el Padre hizo lo que le pidió. No le dijo: no, siervos, vístanlo, cálcenlo, báñenlo, pónganle anillo. El anillo era identidad. ¿Y cuántos trajeron anillo esta mañana? Bueno, yo le digo algo, hermano. El mundo nos pone anillo a nosotros. El mundo nos pone anillo. Dicho sea de paso, encontramos un anillo ahí, ¿verdad, George? Ahí en el parqueo. Pero cuando yo lo veo en casa, porque íbamos a anunciarlo que si alguien había perdido un anillo, dije: wow, pero este es un anillo masónico. Entonces digo: bueno, yo digo que a propósito, antes de llegar a la iglesia, tiraron su anillo masónico ahí. Porque el anillo te da identidad, hermano. Por eso, mire, nosotros tenemos que saber y conocer que el Padre de la Gloria envió a su Hijo a liberar hijos que están en casas de prisión. Amén. Pueblo que está aprisionado. Salmo 107:15 dice: den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Y eso solo el Señor lo puede hacer. Muchas veces hay barreras mentales, códigos que te dieron desde niño, no lo vas a lograr y estás aprisionado. Pero el Señor rompe toda barrera. En Cristo somos nueva criatura. Amén. Y Él es el único que rompe puertas de bronce. Y las puertas de bronce son maldiciones. El único que rompe maldiciones en nuestra vida, hermano, es Dios. Y hoy, esta mañana, como Él es la puerta, Él quiebra puertas de bronce. Aleluya. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Entonces hay cárceles de aflicción. Hermano, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Y qué voy a hacer ahora? Yo recuerdo, hermano, una mujer en la Biblia donde sus 2 hijos iban a ser llevados cautivos porque su marido, uno de los profetas, la había dejado endeudada. Pero mire qué hermoso.
Ella no fue a visitar, hermano, a nadie, ni a la tía, ni a la abuela, ni a sus amistades. Ella fue al profeta de Dios y le dijo: ¿qué voy a hacer ahora? Se quieren llevar mis hijos cautivos. Y el profeta le dijo: no te preocupes, porque Dios siempre tiene la solución. El tema del domingo pasado: Dios obra en el tiempo propicio. Y Dios llegó a la casa de esa mujer en el tiempo propicio y le da la solución. Le dice: mujer, ve a tus vecinos y busca vasijas vacías que te las presten, las que puedas. Hermano, qué bendición. Y ella y sus hijos fueron a buscar vasijas, porque Dios las estaba sacando de una prisión económica. ¿Cuántos quisieran que Dios los visitara, hermano, y que llegara un profeta de Dios y lo mande a buscar vasijas vacías? Algunos dirían: ¿y el profeta no puede buscar las vasijas también? Hermano, ¿cuál fue el resultado? Le dice: entra a tu cuarto, tú y tus hijos, porque los hijos tienen que ver el milagro de Dios. Amén. Cuando usted no tenga dinero, dígale: no hay dinero, pero Dios va a proveer. Algunos le ocultan: ay, que no sepan mis hijos que no tenemos nada. Hay que orar, porque Dios escucha la voz de los hijos también. Agar se fue para no ver que el muchacho se muera. Voy a ir y me voy a morir por un lado. Y Dios escuchó la oración del muchacho. Hermano, por eso Dios abre puertas y quiebra puertas de bronce. Mire, Jesús rompe cadenas de prisión. Y vamos a ver algo muy, muy importante ahí. Miremos este episodio. Ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Ahí había un problema. Y el problema, hermano, que Jesús los invita a pasar al otro lado. Yo le pregunto esta mañana: si el pastor les dice: iglesia, los invito a que pasemos al otro lado del mar. ¡ay, felices en la barca! Lo que no sabían era que en medio del mar se les iba a levantar una tormenta. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca como estaba, y había ahí otras barcas con él. Pero se les levantó una violenta tempestad y las olas lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. ¿Cómo sería eso, ese episodio, verdad? Él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que perezcamos? En otras palabras le dijeron: qué bárbaro, tú durmiendo y nosotros aquí casi nos estamos ahogando. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Qué les estaba dando el Señor ahí? Una lección de quién era Él. Pero no olvidemos que les dijo: pasemos al otro lado, porque vamos a ver qué hay al otro lado. Muchas veces nosotros, mire, si yo le pregunto esta mañana: ¿cuántos quieren pasar de nivel? Qué triste es que le pasen un examen y se queme en el examen, ¿verdad? Es triste, hermano, que todo mundo se gradúe ese año y usted se quede. Pues el Señor les estaba pasando ahí. Pero pastor, ¿y qué tiene que ver esto con las casas de prisión? Ya lo vamos a ver. Entonces les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Como no tenéis fe?
Hermano, porque cuando la falta de fe hace que nos amedrentemos por cualquier situación que nos sobrevenga. Amén. Pero alguien que tenga fe y le viene una tormenta, ¿qué dice? Dios está en control. Él va a obrar a su tiempo. Reposa. Dice Marcos 4:41. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y la mar le obedecen? Hermano, no sabían que era Jesús, el Hijo de Dios, el que podía calmar toda tempestad. Por eso las tormentas son para ver la grandeza de Dios y el propósito de las tormentas. Amén. Cuando usted esté metido en un problema, en una situación difícil, eso no le sobrevino para nada. Eso tiene un propósito. Por eso la Biblia dice que todo obra para bien a los que a Dios aman. Aunque usted no entienda lo que le está pasando, usted diga: Señor, gracias, porque lo voy a entender después. ¿Cuántos han pasado una tormenta en el matrimonio y no ha querido devolver al fulano o a la fulana? Amén. Porque vienen tormentas, aún en el matrimonio. La barca se llena de agua, pero no se preocupe, solo tiene que pegar un grito y despertar a Jesús en medio de su casa. Porque si es varón, lo fácil es gritarle a la suegra: mira, ven a calmar a esta mujer. Y si es la mujer, también: ven a calmar a este loco que ya no lo aguanto. Pero pégale un grito, despierte a Jesús que está en su casa. Aleluya. Vamos a ver algo. Dice el 5:1 de Marcos: y llegando al otro lado. Mire, es que lo que los esperaba al otro lado era mayor que la tormenta. ¿A cuánto les gusta viajar con Jesús? Viajar con Jesús no todo es alegría en el Señor. Viajar con Jesús. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de ¿dónde? ¿Y qué había en Gadara? Ay, hermano, mire, esta iglesia todavía no ha experimentado la región de Gadara. Amén. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Yo se lo hubiera tirado a Judas. Amén. Porque eran los 12 que estaban con Jesús. Pero viene, hermano, y este gadareno estaba poseído. Mire qué recibimiento le dieron a Jesús ahí. Que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aún con cadenas. Era un loco. Amén. Nadie podía atarlo. Estaba viviendo en la prisión de los sepulcros, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros, en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Hermano, qué fuerte era. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Es que hasta el diablo se postra. Hermano, estaba libre para postrarse. Ay, hermano, hay un postramiento de adentro para afuera y hay uno de afuera para adentro.
espíritu de engaño. Pero como a Jesús nadie lo engaña. Amén. Mire, uno puede ser un actor de primera, pero Jesús sabe que es un engaño. Veamos. Me dejé buscar, dice Isaías, por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí una nación que no invocaba mi nombre. Extendí mis manos todo el día hacia el pueblo rebelde, que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. Un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se sientan entre sepulcros. Por eso va esto, y va a entender ahora por qué los sepulcros. Y pasan la noche en lugares secretos, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de carnes inmundas. Ahora lo voy a llevar para que entendamos el porqué de las prisiones en los sepulcros y por qué los gadarenos, hermano, buscaban los sepulcros. Fíjese, ahí hacían ritos con cerdos. Por eso lo primero que encuentra el gadareno, la legión que había en el gadareno, son una hato de cerdos. Porque los cerdos en esa región eran muy comunes, porque los usaban para ritos satánicos. Ahora, usted se recuerda qué extrañaba el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿No habían mejores sepulcros allá? Porque en el desierto no habían lugares donde hacer esa clase de ritos que ellos estaban acostumbrados. Hermano, habían cosas horribles, y el gadareno acostumbraba a vivir entre los sepulcros. Ahora, yo le pregunto, ¿qué hay en los sepulcros? ¿Muertos? ¿Huesos secos? Y no hay gente que busca los lugares áridos para salir a pasear, para salir a divertirse. No hay gente que, hermano, en vez de estar en la congregación, busca la comadre, que es un desierto, que es un sepulcro, para divertirse. Cuando se cambia lo bueno de Dios, lo excelente de Dios, por algo pasajero, están metidos en prisiones de sepulcros. Amén. Ay, yo sabía que se le iban a terminar los amenes esta mañana. Que dicen, quédate donde estás, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Tienen una santidad que nadie la aguanta. Tienen más santidad que Dios. Estos son humo en mi nariz y fuego que arde todo el día. He aquí escrito está delante de mí, no guardaré silencio, sino que le daré su pago y le recompensaré en su seno. Porque Dios es un Dios, hermano, que recompensa, ¿sí o no? Ahora, ¿qué clase de recompensa usted quiere? ¿La buena o la mala? Porque también de la mala hay recompensa. Pero volvamos, hermano, mire, porque hay prisiones por regiones. Dice Marcos 5:8, porque Jesús le decía, sal del hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Y una legión? ¿Cuántas unidades tiene una legión? Unos dicen que son 2,000 o 3,000, otros dicen que son 12,000. Entonces uno está reprendiendo a un soldadito raso y es una legión de soldaditos la que hay ahí metida. Y hay géneros que no salen.
sino es con oración y ayuno. Y yo le añado obediencia. Por eso, hermano, ¿a cuánto les gustan las tormentas? ¿Y a cuánto les gustaría que el Señor le dijera: pasemos al otro lado? Porque al otro lado lo que va a haber son gadarenos. ¿Y a cuántos les gusta que se les levante un demonio? Pero, hermano, tenemos al que ya lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Hay demonios que habitan por regiones, en lugares, mire, y en territorios. Yo veo, le voy a hablar, no le voy a hablar de Higüey, le voy a hablar de la Romana. La Romana, hay lugares que usted no puede pasar de noche, porque están habitados por muchos lugares de perdición. Aquí usted sabe cuáles son los específicos. Son áreas que ellos, los demonios, gobiernan. Pero el Señor sabe, hermano. Por eso, mire, y había ahí una gran piara de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Hermanos, los cerdos eran lo más preciado en ese tiempo, en ese lugar, porque los usaban para sacrificios en los sepulcros. Entonces los demonios sabían que se metían a los cerdos, pero lo que no sabían, que Jesús iba a permitir que al entrar los demonios en los cerdos se fueran al mar y se ahogaran. Ni para chicharrones sirvieron, hermano. Por eso, mire, cuando el Señor llega a liberar una casa, suceden cosas sorprendentes. Amén. ¿No es cierto que el Señor dice que echó al fondo de la mar todos nuestros? ¿Y por qué el diablo se lo saca a uno de vez en cuando? De algo que usted hizo en el 1800, todavía el diablo ahora se lo quiere sacar. Él ya pagó todo. Ayer fue ayer. Ahora es ahora. Todo es hecho nuevo. Ahora yo le pregunto: ¿a cuántos le gustaría que le pasaran la factura de lo que usted hizo en el año 1800? Y él le dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se precipitó en un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. 2000 cerdos, hermano. ¿Cuánto cuesta un cerdito bien criado en este tiempo? Ahora pónganlo, multiplíquenlo por 2. Y los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, el ex endemoniado, sentado, vestido en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Ahora yo le pregunto, y fue la misma pregunta que nos hizo el apóstol: ¿por qué no le tuvieron miedo cuando estaba endemoniado? Y le tuvieron miedo cuando ya estaba cuerdo. ¿Se da cuenta? Cuando ya estaba bien vestido, le tuvieron miedo. Cuando ya lo habían rasurado, lo habían bañado, lo habían cambiado, entonces la gente le tuvo miedo al ex endemoniado. Mire cómo está el mundo. Porque cuando a usted lo miran bien bañadito, que va para la iglesia, le dicen: ¿tú estás loco? Entonces le tienen miedo y no se le quieren acercar, porque usted ya ese está loco. Cuando que el loco estaba ahí porque estaba endemoniado, y cuando Dios lo libera,
y lo sentaron en un lugar público, le tuvieron miedo. Yo creo que no le tuvieron miedo al ex gadareno, le tuvieron miedo al que estaba con él ahora. Aleluya. Dele un aplauso, déselo al Señor. Y los que lo habían visto le describieron cómo le había sucedido esto y el endemoniado y a los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Nadie quiere estar cuando Jesús libera casas de prisión. Hermano, que se vaya de ahí, no te queremos aquí. Hay una potestad en Higüey y usted lo sabe. Y esa potestad quiere que nos vayamos. Que nos vayamos de su territorio, porque se le están convirtiendo. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara acompañarle. Mire, hermano, Jesús, déjame acompañarte a predicar. Mire qué cambio. El que fue liberado de casa de prisión quería predicar a Cristo, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. En otras palabras, le dijo: ve a tu casa y libera también a tu familia. Por eso el trabajo nuestro, hermano, no solo ser liberados nosotros, es que nuestra familia, completamente todos nuestros familiares, sean desatados de prisiones. Ese es nuestro trabajo. Amén. Hermano, que hasta el último, hasta el gato se convierta. Y sigue orando. Aunque no veas nada, di: Señor, esta casa te pertenece. Y usted va a ver lo que va a pasar. Hermano, cuando mire usted a la tía que no quería nada, que sea la primera que quiere servir. Amén. Hermano, mire, nosotros estamos viendo cosas extraordinarias en este tiempo. Dios va a transformar la casa de muchos. Dios va a hacer algo diferente en nuestras casas. Aleluya.